Buenas noches, bienvenidos a otro jueves más de Contrapunto Político. El día de hoy tendremos un programa especial, tocaremos un tema muy delicado, que es el abuso sexual infantil, las implicaciones políticas y judiciales que esto conlleva. Hoy tengo el enorme gusto de que nos acompañe el licenciado en Sociología Víctor Chan Martín, máster en terapia familiar, con varios diplomados en materia familiar, derechos humanos, violencia de género, abuso sexual y fundador del movimiento Lazos para María Evelia contra el abuso sexual infantil, a raíz de la violación, homicidio y enterramiento de la niña de 7 años, que en vida se llamó María Evelia. Buenas noches, licenciado, un gusto que esté con nosotros. Hola, buenas noches, gracias por la invitación y aquí estamos para sumar y aportar un poco. Muchas gracias. Y le doy la bienvenida, como siempre, al maestro, periodista y activista, Rodrigo Vázquez Parada. Buenas noches, compañero. Un privilegio tenerte, como siempre. Hola, Tony. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de un tema fundamental en Yucatán, que muy pocos hablan. Es correcto, Rodrigo. Y bueno, muchas gracias a los dos por la oportunidad de poder abordar estos temas que sin duda son muy delicados, fuertes. Y pues este es un programa de política, ¿verdad? Pero todo al final se relaciona. Las decisiones de nuestros gobernantes muchas veces afectan directa o indirectamente precisamente en estos temas. Ahora mismo estamos ante una pandemia en la cual las autoridades con absoluta responsabilidad nos piden que nos quedemos en casa. Pero tristemente en este periodo de confinamiento las cifras de agresiones sexuales han aumentado y en la mayoría de los casos me atreveré a decir que ocurren dentro de la misma familia. Me gustaría comenzar con usted, licenciado Víctor Chan. ¿Cómo poder analizar este fenómeno tan perverso y cruel que tocan fibras tan sensibles como el abuso sexual a un menor de edad? ¿Qué decir de esto, licenciado? Mira, yo le llamaría pandemia, porque a diferencia de las pandemias de salud, que de alguna manera la medicina hace algo al respecto, el abuso sexual es una pandemia que al día de hoy no se ha podido terminar ni concluir, una pandemia cruenta, cruel, y más ahora en estos temas, en estos momentos de aislamiento social. Si los niños pasaban 2-3 horas antes con el agresor, ahora pasan más horas y eso los pone en una posición de mayor vulnerabilidad de la normal que pasaban antes. Entonces estamos ante yo le llamo pandemia. La verdad que estamos haciendo esfuerzos todos, pero damos un paso y el depredador avanza 10. Entonces eso lo hace más complicado, además de que no es fácil hablarlo, de que no se denuncia. Entonces hay como más complicaciones que lo hace realmente difícil, pero bueno, aquí estamos tratando de generar alternativas para las familias y las víctimas. Muchas gracias, licenciado. Rodrigo Vázquez Parada, mucha gente señala que en Yucatán, por su cultura conservadora, ha contribuido a que las personas que cometen estos actos tan lascivos sean protegidos, inclusive hasta perdonados. Desde una perspectiva periodística, ¿qué tanto consideras que se ha avanzado en este tema aquí en Yucatán? Si es que se ha avanzado en algo, Rodrigo. Claro, yo creo que desde la fuerza que ha tenido luchar en contra de la violencia hacia la mujer, una también de las impulsoras que ha tenido en estas manifestaciones o en estas protestas, además de aquí de nuestro invitado, de tu invitado especial, de don Víctor, también hay otras mujeres que han levantado y han agregado que también las niñas son mujeres, que también las niñas tienen que ser incluidas en esta lucha contra la violencia que ellas viven, sobre todo por ser un grupo que muy pocas veces se le cree cuando acusa de que hay una... En sí la niña o las menores de edad, de las infantes, no saben qué es lo que está ocurriendo, pero cuando escuchan, a lo mejor en la escuela, en la televisión, lo que pasó, es cuando dicen, eso está mal, eso que viví durante la niñez estuvo mal. Muy pocas niñas a lo mejor son conscientes de qué es lo que está ocurriendo cuando el agresor sexual está haciendo tocamientos o está realizando actividades lascivas. Y eso es algo muy importante, así como se ha pedido que haya mayor información para las mujeres y que puedan denunciar una agresión. Yo creo que también en las escuelas debe de haber, o directamente a los padres, para que sea función de los padres que se les digan a los niños, pero que también haya una comunicación con los menores en las escuelas a través de brindarles información. Es un tema polémico, por lo mismo que tú dices del conservadurismo,
que hay en algunos conceptos, ¿no? Lo vimos cuando iba a ser el tema de la educación sexual, pero la principal crítica de la educación sexual era por un tema de género, no era por un tema de justamente prevenir las violaciones o las agresiones sexuales, que eso es muy importante. Punto y aparte de la polémica sobre el tema de los géneros y todo esto, lo que tenemos que priorizar es de que un niño pueda reconocer qué es una violación, pueda reconocer qué es una violación no solamente sexual, sino física, mental, psicológica, porque eso va a armar al niño de valor y de fuerza para decir a cualquier persona, incluso los niños tienen, después de los padres, mayor confianza hacia las abuelitas y posteriormente hacia los maestros. Entonces, lamentablemente en los últimos meses el Poder Judicial nos ha emitido diferentes boletines en donde hay sentencias en contra de agresores sexuales que cometieron actos contra niños que iban a las tiendas, a los tendejones, donde incluso los propios empleados, que eran los infantes, eran víctimas de su jefe por este tipo de violación. Entonces, yo creo que sí se necesita hacer una campaña fuerte de información para empoderar a la infancia, a la niñez sobre estos temas. Gracias, Rodrigo. Licenciado Víctor, el llamado quédate en casa reduce riesgos de contagio sanitario, evidentemente. Sin embargo, no necesariamente para todos los niños significa estar más seguro, ya que los perpetradores frecuentes de agresiones sexuales son familiares o personas muy cercanas al contexto del hogar. ¿Existe algún organismo estatal o federal que pueda centrarse en este tema exclusivamente? Mira, no me parece que haya en este momento alguna instancia federal, local, que esté atendiendo el tema en particular. En la experiencia que tenemos de muchos años, hay ejercicios de gobierno que intentan abordar este tema, pero en particular que haya alguno que esté atendiendo, generando política pública, en particular contra el abuso sexual infantil, no lo hay. Nosotros ahora hemos conformado una red de protección a la infancia, que la conformamos varias asociaciones civiles, que a raíz de los últimos suicidios que se han dado aquí en la entidad, a principios de julio, a finales de julio, el 7 de agosto, hubo otro suicidio de niñas de 10, 11 años, nos dimos a la tarea de conjuntar esfuerzos entre sociedad civil y expertos que hemos estado trabajando el tema, y estamos nosotros tratando de generar también esos acercamientos con las autoridades de gobierno. ¿Por qué lo estamos generando? Primero, porque es una responsabilidad del Estado proteger a la infancia. Segundo, porque la sociedad civil siempre se ha caracterizado por ser productivo, por sumar, por ser proactivos en cuanto a acciones en diversos temas, en particular el que hablamos hoy de abuso contra el abuso sexual infantil. Y tercero, porque es importante que las autoridades aprendan, entiendan, reconsideren la política pública. Llevar agua a cada hogar es llevar vida. Por ello, los más de 900 colaboradores de Japay seguimos trabajando aún en contingencia para brindar un servicio eficiente y de calidad y garantizar que tengas agua las 24 horas, los 365 días del año. Recuerda que solo gracias a tu pago puntual podremos mantener este servicio que es reconocido como uno de los mejores del país, para que tengas agua todo el tiempo. Paga nuestros módulos que se encuentran operando con todas las medidas de higiene o hazlo en línea en japay.yucatán.gov.mx o descarga gratis la aplicación. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. En tus reuniones, con los amigos o en cualquier ocasión. Nuevas tortillitas Doña Aida, recién saliditas del horno. Encuéntralas en tu tienda favorita.
Hoy no es momento de relajarnos. Está en nuestras manos y es nuestra responsabilidad individual y ciudadana prevenir contagios para que la reapertura económica siga adelante. Si te cuidas, los hospitales no verán rebasada su capacidad. Debemos seguir con las medidas preventivas. Lávate las manos. Usa el cubrebocas de manera correcta, tapando nariz y boca. Mantén la sana distancia. No vayas a fiestas o reuniones. Si llegas a tener algún síntoma, mantente aislado y llama al número 800 Yucatán. No bajemos la guardia. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Entonces, como Red de Protección a la Infancia lo estamos generando en este momento a través de una campaña en medios, flyers, videocápsulas, donde estamos no solamente sensibilizando sobre el tema, sino también alertando sobre estos comportamientos insanos que tanto hombres como mujeres, mayoritariamente hombres, están usando los cuerpos de los niños y las niñas para autogratificarse. Entonces, estamos tratando de lograr que haya un trabajo de equipo, una tríada donde participe la sociedad civil y el gobierno y las familias. ¿En cualquier familia puede suceder un abuso sexual? Sí. ¿En todas las familias ocurre abuso sexual? No. Ya es ahí donde tenemos que generar. Y un tema que nos tiene ahorita con mucha atención es cómo vamos a lograr que los agresores sexuales entiendan que lo que están haciendo es un delito, y no solamente que entiendan que es un delito, sino que las autoridades mejoren los procesos en cuanto a las denuncias, y también poder dar esta parte de que el abuso sexual es un delito, pero también forma parte de una parafilia del cual tiene que atenderse. Y hablo de parafilia, voyerismo, fronterismo, pedofilia, y sobre todo cómo lograr que las familias acepten que un integrante de la misma, en su comportamiento insano parafílico, está abusando de los niños. Entonces, es un tema que las autoridades tienen que intervenir, porque, como dije hace un momento, es su responsabilidad, y sobre todo hacer un trabajo de equipo muy fino para proteger a la infancia. Correcto, licenciado. Rodrigo Vázquez Parada, la ley Megan es el nombre informal para las leyes en Estados Unidos donde se exige a las autoridades policíacas que hagan pública la información sobre los delincuentes sexuales registrados. ¿Consideras que el gobierno federal está mirando con verdadero interés este tema del abuso sexual infantil para buscar una homologación de la ley para los agresores sexuales y no solo la exposición mediática de políticos y narcotraficantes, como es el caso? Digamos, ¿estaría bien exponer mediática y públicamente a los agresores sexuales de menores? Claro, recordemos que la compañera periodista Lidia Cacho hizo una denuncia muy fuerte contra el gobernador Precioso sobre este tema también en Quintana Roo, de la trata de personas, la trata de menores, tema de acciones totalmente condenables. Realmente eso visibilizó que en Quintana Roo se estaba dando este tipo, lo voy a decir con todas las palabras, orgías con menores, que era sin duda un hecho en el cual sentó un precedente, pero que no generó y no creó políticas públicas, que es al fin y al cabo lo más importante. Hoy en Yucatán, digo, y redundando un poquito en el tema de que justamente el Poder Judicial de aquí del Estado nos emite los boletines sobre las sentencias que hay de algunos casos de violación, recuerdo que por lo menos en las sentencias últimas 3 o 4 sentencias que ha emitido el Poder Judicial, son de 3,5 a 5 años de cárcel y una multa de cerca de 10,000 pesos a 11,000 por el tema de tratamiento psicológico para la víctima, por supuesto, el tema de aislamiento, la cárcel y todo esto para el agresor sexual. Pero como dice don Víctor, y como ocurre con cualquier otro delincuente, el centro de readaptación social es menos un centro de readaptación, es un centro nada más de dormitorio prácticamente, porque no hay un plan integral realmente. Y esto no es de ahora, no es solo de esta administración, es de varias administraciones estatales. Si Quintana Roo tuvo eso, a lo mejor tendríamos que analizar qué está haciendo Quintana Roo. En Yucatán no necesitamos esperar a que haya un bombazo mediático de nos confirmen lo que algunos dicen sobre el tema de que hay también estos actos ya de una forma organizada, ya están prácticamente, ya es un crimen contra la niñez.
no necesitamos esperar que se confirme esto, Tony. Se necesita entonces ya tener, sin duda, en Estados Unidos, cuando se confirma que hay en ciertos estados un mapeo en donde hay los agresores, en donde viven, por supuesto, ya son liberados de la cárcel, eso ayuda y empodera, le da herramientas a la ciudadanía de tener mayor cuidado, ¿sí? Por supuesto, pone en estado de vulnerabilidad a una persona que realmente se haya readaptado, se haya cambiado su forma de ser, su forma de ver a los infantes, pero de alguna forma también a él lo obliga a no cometer ningún acto porque la sociedad y su vecindario lo sabe y ese es un derecho en Estados Unidos. En México yo creo que sí debería de existir, sobre todo cuando hay este tipo de casos que ya son cada vez más constantes en municipios en donde muchas veces se normaliza, como decíamos al principio. Yo el caso más fresco que puedo tener sobre una agresión sobre un menor es el caso de esta niña en el sur del estado, que posteriormente fue tirado su cuerpo en un pozo y posteriormente se dio a conocer toda la historia. Sin duda, ese fue uno de los casos que más volvió a simbrar y a regresar a la agenda pública, el de que ya se tiene que hacer algo contra la agresión sexual contra menores. Es correcto, Rodrigo, muchas gracias. Víctor Chan, en el caso de la Iglesia Católica, que ya son muchos años donde se señalan y documentan casos de sacerdotes que abusan sexualmente de menores, esto es sin duda gravísimo, pues no por ser la Iglesia está exenta de la ley o de cometer estos actos repugnantes. ¿Qué decir de la regla católica de que un sacerdote no pueda tener relaciones sexuales durante toda su vida? ¿No es esto casi contra natura y al mismo tiempo incita al abuso de un indefenso? Digo, sería más fácil para un cura violarse a un niño que a un adulto. Por supuesto, esto sin generalizar, hay muchísimos sacerdotes decentes y profundamente humanistas. ¿Cómo lo ven? Mira, yo creo que cada doctrina tiene sus principios y sus bases de cómo debe actuar el líder, el sacerdote, el pastor, el líder, el imán, quien sea que tenga la figura desde las doctrinas. Y ahí, bueno, yo soy muy respetuoso de cuáles son estas formas de vida personal, religiosa. Y ahí, pues creo que la parte mía, yo soy respetuoso si las religiones o la Iglesia Católica o la evangélica o quien sea toma ciertas formas en cuanto a la vida personal. Y ahí creo que en lo personal yo respeto estas partes. Hoy no es momento de relajarnos. Está en nuestras manos y es nuestra responsabilidad individual y ciudadana prevenir contagios para que la reapertura económica siga adelante. Si te cuidas, los hospitales no verán rebasada su capacidad. Debemos seguir con las medidas preventivas. Lávate las manos. Usa el cubrebocas de manera correcta, tapando nariz y boca. Mantén la sana distancia. No vayas a fiestas o reuniones. Si llegas a tener algún síntoma, mantente aislado y llama al número 800 Yucatán. No bajemos la guardia. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Pero ponle pesos, Talón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo. Llevar agua a cada hogar es llevar vida. Por ello, los más de 900 colaboradores de Japay seguimos trabajando aún en contingencia para brindar un servicio eficiente y de calidad y garantizar que tengas agua las 24 horas, los 365 días del año. Recuerda que solo gracias a tu pago puntual podremos mantener este servicio que es reconocido como uno de los mejores del país, para que tengas agua todo el tiempo. Paga nuestros módulos que se encuentran operando con todas las medidas de higiene o hazlo en línea en japay.yucatán.gov.mx o descarga gratis la aplicación. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.
cuidado, ante la contingencia podría ser víctima de venta de insumos médicos con descuento o medicinas piratas, trámite ilícito express de licencia o placas, llamadas de extorsión y secuestro virtual, compra en línea en páginas sospechosas o fraudulentas, venta clandestina de alcohol. Reporte inmediatamente a nuestro número de emergencias 911, unidos como uno solo. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Lo que sí creo que es como muy importante es que el tema o ciertos temas son tabú para las iglesias, y hablo de las iglesias en general. O sea, hablar de sexualidad en las iglesias es como muy difícil de encontrar. Hablar de violencia al interior de los hogares que practican una doctrina es muy difícil. Hablar de violencia, hablar de machismo. Creo que hay temas muy, muy tabús que es importante que se abran, porque en la medida que no se abran dentro de las doctrinas y las religiones comportamientos insanos de los líderes religiosos, de los padres de familia, de los integrantes de la familia, creo que eso pone en una vulnerabilidad y una desventaja muy grande a la infancia. El esconderse a través de un poder otorgado religiosamente o civilmente, creo que esto es un problema muy grandísimo. Y yo solamente quiero anexar la pregunta que le hiciste a Rodrigo hace un momentito en cuanto a la ley Megan. En meses pasados fui invitado a participar en una reunión con diputados federales, con la presidenta del Congreso de la Unión y otros diputados que tienen presidentes de ciertas comisiones. Y uno de los temas que yo planteé es la importancia de hacer o bajar a México la ley Megan, que ha resultado mucho en los Estados Unidos. Y es muy importante, y yo decía que lo tendríamos que hacer después de que se concluya todo un proceso, porque si no se hace así, se correría el riesgo de que cualquier persona pueda señalar a alguien sin ninguna prueba o sin ningún sustento legal y se cometerían injusticias. Yo soy un convencido de que debe haber un registro de agresores. De hecho, lo hemos hablado desde años atrás. Soy un convencido de que la comunidad debe saber cuando un agresor ha sido sentenciado o ha cumplido su pena, porque no reciben las personas que son recluidas a un cerezo, no reciben esa rehabilitación, hablando de agresores sexuales, no reciben esa rehabilitación que pudiera como cambiar sus comportamientos insanos. Entonces, me parece que el tema de tener poder, el tema de registrar agresores y el tema de cómo mucha gente se ha escondido sus parafilias a través de una doctrina, una religión, creo que esto es real y no podemos ocultarlo. Correcto, licenciado. Bueno, Rodrigo, a propósito que, bueno, el programa es de política y que ayer se dio el segundo informe de gobierno del presidente, ¿consideras que este gobierno de la Cuarta Transformación, y también incluyamos al estatal, están haciendo más, están haciendo menos, o lo mismo que los gobiernos anteriores en materia de combate al abuso sexual infantil? ¿Cómo lo ves, Rodrigo? Mira, la verdad es de que no hay un plan, digo, y esto lo podemos ver desde la época de la campaña, no había un plan, no había una agenda hacia la niñez, no había un compromiso que se firmara, algún acuerdo, un apartado que dijera sobre el tema de la infancia en Yucatán o en México, no había como tal. Y eso es un tema, ¿por qué? Porque siempre lo enfocamos a que como los niños no votan, pues entonces yo no tengo que convencer a los niños, ¿no? Y no hay políticas en favor de ellos o propuestas políticas directamente contra ellos. Hablar del abuso infantil sobre el tema de las políticas nos orilla a que hoy en día pues solamente un agresor sexual tendrá entre 4 a 5 años, cuando matar a una mujer en Yucatán es una pena muchísimo mayor, que se triplica prácticamente. Entonces, hoy en día sí es necesario que la sociedad civil nuevamente salga, nuevamente se una, y se una de una forma firme en ya tener resultados sobre este tema. ¿Por qué? Porque así es como han entendido los gobiernos que se tienen que hacer las cosas. ¿Por qué? Porque desde los gobiernos
no hay, o a lo mejor puede haber un grupo, puede haber un área que lo tenga, pero muchas veces se necesita de la presión social para lograr esas modificaciones que sean más fáciles o más rápidas muchas veces. Los diputados locales en Yucatán es también otro punto, otro órgano, otro poder político en donde también tiene que hacer su trabajo. Y muchas veces no hay ni siquiera un planteamiento general, no se toma en cuenta esto. Se utiliza más mediáticamente cuando hay una agresión sexual a un infante y salen los políticos y dicen lo condenan y todo, pero no modifican nada, no lo cambian en nada. A lo mejor una que otro diputado se ha sensibilizado, pero creo que todavía falta hacer mayor presión para lograr. Y quiero comentar sobre el tema rápidamente que le comentaste a don Víctor, sobre el tema de las doctrinas religiosas y este tema de las violaciones o el tema de la vida activa sexual. Sin duda, cuando hay un marco legal, este marco legal tiene que ser difundido para que la gente conozca cuáles son las leyes que se aplican y qué está mal o bien ante un Estado. Y esto lo tiene que saber la Iglesia y esto se tiene que empoderar a la ciudadanía para que nuevamente, como decía, cuando tú como ciudadano sabes que está mal este tipo de actividades o acciones, también entonces lo puedes denunciar. Hoy tenemos en Estados Unidos al líder de una congregación religiosa, que es la Luz del Mundo, acusado de violación, no a un par de personas, sino por lo menos a 30 personas durante los últimos años. Ahí estamos viendo justamente eso. Es lamentable. Como bien decía don Víctor, no todas las familias son familias que violan a los niños, pero sí puede ocurrir. Lo mismo pasa con el tema de los creyentes. Puede ocurrir, pero no necesariamente es obligatorio. Pero yo creo que entre más informados esté la sociedad sobre esto, qué está bien y qué está mal en las actividades sexuales, mayor va a poder tener el discernimiento de denunciar y sobre todo de empoderarse para poder sumarse a la lucha contra la violencia de menores. Correcto. Y bueno, con este comentario tenemos que despedirnos. Le agradezco mucho al sociólogo Víctor Chan Martín, al periodista Rodrigo Vázquez Parada y por supuesto a usted por el favor de su atención. Nos vemos el próximo jueves en otra edición más de Contrapunto Político. Pasen una excelente noche. We'll be right back.